tardes, sean bienvenidos a esta sesión síncrona de la materia de lógica jurídica. En la presente, pues, se coordinó una sesión de manera síncrona para esta fecha y esta hora, y a través de la plataforma del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, aprovechando lo que también es esta novedosa eh, multimodalidad. Hoy vamos a continuar hablando un poco de la materia, pero antes pues quería hacer algunos comentarios con respecto a algunas inquietudes que algunos de los participantes han tenido en la materia. Y pues esta materia, si bien es cierto, hay una parte de ella que puede ser un poco no tan fácil de digerir. En algunos tramos eh, se puede hacer un poco pesada, si se quiere el término, pero lo que se busca como tal es tener una base, es tener eh, una idea, por lo menos, de lo que es en el principio, de dónde viene esta ciencia, de dónde partió todo. Si bien es cierto, eh, esta materia de lógica parte de como lo vimos desde el antiguo tiempo, cuando, eh, ah, cuando Aristóteles y cuando grandes filósofos partieron a hacer sus teorías y sus planteamientos eh, científicos, pues no es menos cierto que hay una serie de escuelas que vienen desde como es la escuela histórica, la escuela moderna, lo que es el positivismo jurídico, y desde los tiempos de la Revolución Francesa, pues veíamos ya a autores como Montesquieu, como Rousseau, que nos hablaba ya de muchas de estas ideas. Entonces, hay veces nos dice, pero bueno, ¿qué nos puede aportar esto en el futuro como profesionales? Hay veces que uno no lo nota, pero luego se da cuenta que uno, ese fundamento que vio desde donde parte estos temas, de dónde parte la interpretación jurídica, desde dónde parte y cuáles fueron sus fundamentos, pues a la larga nos ayuda a fortalecer los conocimientos que posteriormente aplicaremos en un futuro ejercicio. Si bien es cierto, en esta materia no hemos entrado muy profundo como en una oportunidad, a mí me tocó estudiar en la materia y había unos nombres de antiguos o estudiosos, tanto en la edad, antes de la edad moderna, y, y escuchar nombres como Kelsen, que es uno de los padres también del derecho, como lo que son también, hay nombres en esta materia como Ronald Dworkin, Zagrebelsky, una serie de autores que yo también lo pensaba, bueno, y esto a la larga uno se da cuenta para qué y cuál es el sentido. Y sin duda que cuando estamos ejerciendo el derecho, pues, ¿qué buscamos por lo general cuando ya entramos en un litigio? Es obtener una sentencia. Y la sentencia como tal es un silogismo lógico jurídico, partiendo de que el silogismo es aquel razonamiento en el que la conclusión a la que se llega es una consecuencia que se sigue necesariamente, partiendo de unas premisas, obviamente, que ustedes han visto, partiendo de ellas como un antecedente. Este, como tal, es un razonamiento que es de tipo deductivo y que hace parte de la lógica. Entonces, esto como un pequeño preámbulo para lo que vamos a empezar a hablar hoy. En la presente sesión vamos a hablar un poco de lo que es o lo que son los métodos de interpretación. La interpretación
o hermenéutica jurídica, en ella siempre vamos a ver que en cualquier caso o en cualquier tema jurídico a estudiar, lo primero que vamos a encontrar o que debemos encontrar es qué norma o cuáles normas irán a regular dicho caso. Una vez que ya localizamos o encontramos, pues debe el jurista adecuarse a la debida interpretación. ¿Por qué se debe adecuar a esa debida interpretación? Pues para descubrir lo que es el verdadero pensamiento del legislador, o en dado caso aclarar el sentido conveniente que se le quiere dar a la norma, o alguna otra disposición legal. Esto en los casos cuando esta pueda que esté dudosa u oscura, como se le llama. Entonces, para lograr debidamente el objetivo de esa interpretación, pues se han desarrollado entre muchas, vamos a delimitar a cuatro especies de interpretaciones, que no tienen por qué como tal ser excluyentes como tal, sino que más bien son convergentes. Es más, que van a ir en una misma dirección en búsqueda de un mismo objetivo o de un resultado común. Ahora, en primera instancia, conseguimos esa interpretación semántica que es la gramatical, ya que para interpretar un texto, en este caso, se atiene al sentido estricto de lo que son las palabras, a la letra exacta de la ley o a lo que es al sentido filológico. En esta interpretación se distingue cuando un texto usa términos técnicos y precisos eh, que son, que son queridos expresamente por el legislador. Y luego esta, por allí donde partimos, esa parte, como lo dice su palabra, o como lo dice su descripción, gramatical y literal, al contenido textual de la norma, de la ley o determinada disposición legal. Luego, cuando hablamos de la interpretación histórica o dialéctica, siempre los juristas o cualquiera de los jueces, pues no pueden ser solamente unos esclavos de la ley, no pueden quedarse allí, sino que deben ser servidores del fin de la ley, de buscar su real espíritu. Cuando un texto es oscuro o no está claro a dónde recurrirse, siempre se debe ir a la intención y al espíritu de la ley. Por eso vemos allí que prácticamente todas las leyes tienen su exposición de motivos para ver de dónde partió esa necesidad de que se aplicara o de que surgiera la ley. Entonces, en esta interpretación debe ir a las ponencias previas, al diario de los debates, a la exposición de motivos, por ejemplo. Entonces, es ahí cuando San Agustín nos decía que hay que distinguir los tiempos para poder concordarlos con el derecho, ya que las leyes se crean y se aplican dentro de una dinámica temporal. Luego nos conseguimos con la interpretación sistemática, también conocida como orgánica. Y es que en el ordenamiento jurídico, por lo general, siempre goza de la condición de ser un sistema orgánico, unitario, coherente e invadido por la razón de derecho, por la razón de derecho fundamental. Esto sí es que se quiere, sí es que se busca la verdad científica. Entonces, con este sistema tendrá, tendrá otra variedad, tendrá como tal otra variedad de subsistemas institucionales. Por ejemplo, conjuntos de reglas, leyes que van referidas específicamente a determinadas instituciones en el mundo del derecho. Como por ejemplo, la institución matrimonial, eh, una hipoteca, lo que sería la constitución de una hipoteca, una compraventa, esto por colocar algún ejemplo.
Entonces es allí donde se va a descubrir una identidad de criterios que nos sirven frente a casos análogos o similares. Y así ver si existen unas tendencias que sean uniformes entre sí y así estructuran obviamente un sistema. Y es allí a donde nos lleva este tipo de interpretación. Luego de ello conseguimos lo que es la interpretación lógica o dialógica. Esta parte de la presunción de que el legislador obra en forma racional o razonable, es decir, con una lógica que debe ser consecuente. Si no tiene racionalidad formal, pues al menos tendrá una razonabilidad desde el punto de vista del humano, desde el punto de vista humano, humano de la realidad. Entonces allí se atiene a los cánones de la argumentación dialógica, de la argumentación lógica. Y como lo hemos dicho, o ya lo hemos visto, la argumentación, la argumentación humana siempre es dialógica como una máxima de la jurídica. Esto debemos tenerlo bien presente. Vamos a, luego de ver estos métodos de interpretación, vamos a ver lo que son, aparte de los argumentos específicos de la interpretación lógica jurídica, de lo lógico jurídico. El fundamento propio de toda argumentación lógico-jurídica reside en el sentido o en la razón suficiente legal que debe existir, pero este sentido o estos sentidos en cada caso puede ofrecer diversos rangos. Por ejemplo, en un plano de igualdad, donde pudiera ser identidad-equivalencia, eh, pues pudiéramos colocarlo en ese plano y luego en un plano de semejanza o analogía y también en un plano de la desemejanza, que sería una desigualdad o diversidad. Eh, También pudiéramos conseguir un plano de lo que es la contradicción. Por tanto, no es de extrañarse que exista una gran variedad de argumentaciones. En primer lugar, vamos a ver lo que es el argumento de analogía. La analogía en derecho se puede definir como aquella aplicación de una norma o principio jurídico a un hecho que no está expresamente regulado por la ley. Si el hecho mismo tiene semejanzas esenciales con otro hecho que sí está regulado por la ley, entonces se habla de analogía cuando una disposición, o por analogía en derecho, cuando una disposición jurídica que esté establecida para determinadas situaciones ha de ser aplicada a otras un tanto distintas, conviniendo todas, sin embargo, en esas relaciones esenciales que existen entre ambas. Entonces debemos tener claro y distinguir lo que es la analogía de la interpretación extensiva, ya que la interpretación extensiva de la ley siempre se hace notar como el pensamiento o la idea de la ley, que desborda su expresión corta o su estrecha expresión, mientras que la analogía desarrolla la idea misma de la ley. Entonces, la analogía en derecho se divide en la analogía legis o legal y analogía juris o jurídica. En la analogía legal existe una norma en otra materia del derecho, mientras en la analogía jurídica no existe. Es por ello que el lógico y el jurista, mediante un proceso de inducción de la norma, deben encontrar un principio jurídico que regule el hecho analizado. Pero mientras en la analogía legal se toma en cuenta una sola ley, en cambio en la analogía jurídica se toma en cuenta más de una.
bien sea ley o proposición jurídica a la ley. Y así como ya les he comentado, en el caso de la analogía jurídica, tenemos claro que a los jueces no les es lícito dejar de juzgar bajo el pretexto de que hubo algún tipo de justificación de que exista un silencio o de que exista alguna legal o alguna oscuridad o algún tipo de insuficiencia de la ley. Por eso, cuando tales supuestos se producen, están obligados a aplicar, en primer término, al caso concreto que le está sometido, los principios de las leyes análogas, que serían de aplicación de casos similares. Luego pasamos al argumento contrario sensu o con sentido contrario. Este argumento al contrario, a efectos más visibles, se puede definir como aquel argumento por el cual el intérprete sostiene que ha de excluirse que una disposición jurídica que se refiere a, a una determinada categoría de personas puede, o de comportamientos sea referible también a otra categoría de personas o de comportamientos. Entonces, es como una prohibición de interpretar y de poder subsumir ciertas categorías en otras. Este argumento en contrario está estrechamente relacionado con la analogía, pero no guarda con esta ningún tipo de afinidad. Es más bien el recurso contrario a ello. El fundamento está en que este argumento reside en la no identidad de la razón, pues mientras en la analogía priva la identidad de la razón, en este priva la no identidad de la razón. No podemos dejar que, a pesar de ello, siempre va en un mismo campo de semejanza. Ahora pasando a lo que es el argumento de mayor a menor, podemos poner como ejemplo ese dicho: quien dice quien puede lo más, puede lo menos. Argumento designado bajo un tipo de conclusión inmediata. Es esa llamada conclusión por su alternación. Consiste entonces en tener por ordenado o por permitido de una manera implícita que se haga algo menor o de que sea un rango inferior de lo que está ordenado o permitido expresamente por la ley. Quien puede lo más, pues podrá igualmente lo menos. Es decir, si tenemos la capacidad jurídica para ejercer cualquier acto de disposición, pues evidentemente si debemos disponer, evidentemente pudiéramos ejercer cualquier otro acto de simple administración. Ahora, lo que es el argumento de menor a mayor, este argumento consiste en inferir de la invalidez del juicio particular y eh, ir a lo que es a la invalidez del juicio particular. Entonces, quien no puede lo menos, tampoco puede lo más. Jurídicamente, a quien le está prohibido lo menos, pues igualmente le está prohibido lo más. Sería lo inverso del anterior. Evidentemente, quien no puede, lo que no tiene capacidad jurídica, pues evidentemente no podrá hacer ningún tipo de acto de disposición o de acto de simple disposición. Entonces, conseguimos igualmente lo que es el argumento con mayor razón. Muchos autores lo hacen ser matriz, tanto el argumento de mayor a menor, con el de menor a mayor. Estas no serían sino dos direcciones del argumento con mayor razón.
pero este criterio parte de no ser del todo correcto, pues le quitaría con mayor razón aquel sentido teleológico, que es el de mayor aplicabilidad en la argumentación jurídica. Por ejemplo, si está prohibido en la vía pública andar en bicicleta, entonces por un argumento con mayor razón, pues estará prohibido igualmente la marcha entre ciclos, por ejemplo. Entonces, en esta argumentación, lo que se pone en referencia y en especial relevancia es una valoración psicológica y sobre todo teleológica. Entonces, como ya vimos entre los argumentos de la analogía y diferenciamos entre la analogía legal y la analogía jurídica, como ya lo acabamos de explanar, vamos a hablar un poco de lo que es la falacia. Falacia, vicio, error o lógica no formal. El término en sí es vago, pero designa o hablando cualquier idea o razonamiento que sean incorrectos. Todo o que es referido a todo error en el racionamiento o en el argumento. Esa ambigüedad en el término falacia ha dado lugar a precisar lo que son los aspectos a todos esos aspectos que revista el error lógico. Así podemos conseguir, aparte de falacia, términos como paradigma, sofismo y paradoja. Entonces, la falacia como tal es ese razonamiento falso o incorrecto que pareciera ser correcto, persuasivo. Su argumentación aparentemente correcta, ya que se hace de una forma que puede estar correcta, pero defiende algo falso y quiere confundir al contrario. El error cometido impremeditadamente en el pensamiento se le llama paralogismo. Es entonces simplemente un razonamiento incorrecto. Por otra parte, el error cometido premeditadamente con el fin de confundir al adversario y hacer pasar hábilmente un juicio falso como verdadero se llama sufismo. Pretende entonces esta dar una conclusión falsa, darle una apariencia verdadera. Ahora, sin embargo, podemos ver que se usa con frecuencia, se usa realmente con frecuencia términos como sofisma, falacia, paralogismo, eh, en un mismo sentido. Por otra parte, la paradoja es un raciocinio que demuestra tanto la veracidad como la falsedad en un juicio. Y luego de ello, pues vemos que esta falacia tiene o se divide en unas clases. Estas clases de falacias pueden ser generales, pueden ser especiales, las formales y las no formales. En primera instancia, cuando vemos las formales, perdón, cuando vemos las generales, es cuando en estas es cuando se da un uso y un abuso en cuanto a una generalización a partir de una información incompleta o del olvido de tratar diversas alternativas si existiera en el caso. En cuanto a las especiales, atienden a los aspectos concretos. Dentro de esta podemos conseguir el provincianismo, el sectarismo. eh, en estos casos se universaliza lo que es estas falacias. También las pistas falsas es cuando se alude a una cuestión de interés por ambas partes para que nadie advierta
cómo se está desviando la atención. También conseguimos el falso dilema, que es producir indebidamente solo a dos opciones incompatibles entre sí, tanto cuando se busca favorecer a una persona como cuando se le perjudica. También en este especial vemos el argumento emotivo que busca persuadir en base a la emotividad, a un sentimiento, por ejemplo, y a una cosa ya que una cosa pues, es el persuadir y otra es el convencer. También aquí conseguimos lo que es la petición de principios, que es admitir como válido lo que hay que probar, primeramente. Y por último conseguimos en estas especiales, conseguimos la supresión de la prueba, que es, en el caso de la supresión de la prueba, que es presentar los datos que apoyan la propia tesis o ocultando los datos que la contradicen. Unos y otros pueden ser formales y no formales. Señalamos los más comunes entre ellos. Ahora, en cuanto a las falacias formales, son aquellas cometidas en el lenguaje lógico formal, que son esas distintas infracciones contra los procesos lógicos o contra las reglas de la argumentación. Así, estas las conocemos como errores o falacias formales. Y por último, dentro de estas clases de falacias, conseguimos las no formales, que son las falacias del lenguaje no formal, como lo dice su propio nombre, y se cometen exactamente por no atenerse a los términos precisos en un mismo lenguaje, o por caso de atinencia lógica entre lo que es la premisa y la conclusión, o en los casos por ambigüedades o básicamente por lo que son esos casos de que puedan presentarse ambigüedades o inatinencia, que es referida a una conclusión irrelevante. Eso cuando se da estos casos, cuando hay una conclusión irrelevante. Vamos a pasar ahora a lo que es el siguiente punto, la refutación o crítica de argumentos. En cuanto a su concepto de la crítica o refutación, es esa operación lógica que busca invalidar una demostración, estableciendo la falsedad o la falta de fundamentación de la tesis demostrada. Allí es el juicio que se debe refutar, el que se llama tesis de refutación. Ya que los juicios mediante los cuales se refuta una tesis se llaman argumentos de refutación. Y esta refutación pues tiene una clasificación, unos tipos de refutación, las cuales conseguimos tres clases. En primer lugar, la refutación auténtica, lo que es la refutación auténtica de la tesis, la refutación crítica de argumentos y el descubrimiento de la incoherencia en la forma de demostración. En cuanto a la refutación crítica a la tesis, una tesis se puede refutar. Ella se puede hacer de dos modos, en un modo directo y un modo indirecto. En cuanto a la refutación directa, se da con los hechos singulares y certificados, según lo dicho respecto a los hechos en la argumentación. Y en cuanto a la refutación indirecta, se da a través de dos subdivisiones, que son una refutación indirecta por el absurdo y la refutación indirecta por la demostración o antitesis. En cuanto a la refutación por el absurdo, es el descubrimiento de las falsedades de consecuencia inferida de la tesis.
Entonces, este es el método correcto, este sería lo que llamamos el método por reducción al absurdo. Y en cuanto a la refutación por demostración de la antítesis, es cuando, frente a una tesis o a un juicio a refutar, en el caso que se vaya a refutar una variable A, se plantea un juicio contradictorio con la variable menos, lo llevaríamos ahí a lo que es una variable menos A, o sea, la A negativa. Y esto entonces se demuestra como la antítesis. Si la antítesis menos A se demuestra que es verdadera, entonces la tesis A es falsa. Y allí no tendremos ningún tipo de término medio. Luego conseguimos otro tipo de refutación, como lo es la refutación crítica de argumentos. Esta es cuando se critican los argumentos aducidos para demostrar una tesis. Allí se va a demostrar la falsedad o incoherencia de esos argumentos. La falsedad de esos argumentos no significa, o mejor dicho, cuando exista una falsedad de argumentos, no significa ello que exista una falsedad de una tesis que puede ser verdadera. A veces ocurre que una tesis es verdadera, mas uno no sabe encontrar los argumentos verdaderos que la demuestran. Y por último, de los tipos de refutación, conseguimos o encontramos el descubrimiento de la incoherencia en la forma de demostración. Este consiste en demostrar, básicamente en demostrar o descubrir los errores en la forma de la demostración. Se constatan en estos casos que ha habido errores en el proceso de esa demostración. Y también existen unas reglas de la refutación, ya pasando al otro punto de lo que son esas reglas para la refutación. Estas reglas se hacen para lograr una argumentación válida y así evitar por consiguiente errores lógicos, tanto en la demostración como en su refutación. Y así conseguimos las reglas relativas a la tesis, las reglas relativas a los argumentos y las reglas relativas a la forma de demostración. En cuanto a las que son relativas a las tesis, pues evidentemente esa tesis debe ser lógicamente cierta y debe ser clara, debe ser precisa, ya que, eh, ya que la tesis debe ser idéntica, debe ser en el sentido de que ella, a través de todo el proceso, dada esa demostración, o también de una posible refutación. Y ahora, en cuanto a las reglas relativas a los argumentos, de los argumentos aducidos para comprobar una tesis o su respectiva refutación, ellos deben ser verdaderos y no contradictorios, es decir, deben ser consistentes. Los argumentos deben también constituir una base suficiente para corroborar la tesis. Por ello, deben ser completos y pertinentes. Y los argumentos deben ser juicios cuya veracidad ha sido ya demostrada, independientemente de la tesis o de la reputación. Por ello, deben ser coherentes y veraces. Y en cuanto a las reglas relativas a la forma de demostración, la tesis debe ser una conclusión cuya exigencia de validez se infiere lógicamente de los argumentos, según las reglas generales del racionamiento, conforme a las reglas de demostración directa y o indirecta. Ya para finalizar la presente sesión, vamos a hablar de lo que es la relación entre la lógica jurídica y la argumentación lógica jurídica.
ya que es conveniente hacer una consideración acerca de esa relación entre ambas, así como el ámbito lógico. De una parte, en cuanto a lo que es la argumentación jurídica, esta va más allá de la lógica jurídica. Pues como ya hemos visto en anteriores sesiones, esta- estos argumentos pueden ser desde una perspectiva que no es la de la lógica formal, deductiva. ¿Ya? Pueden ser estudiados desde una perspectiva psicológica o sociológica y desde una perspectiva no formal que sería esa parte de lógica material o lógica informal. Y desde la tópica o desde la retórica y de la que es la dialéctica jurídica. Entonces, esto por un lado, pero ahora en cuanto a lo que es la lógica jurídica, va más allá de la argumentación jurídica, en el sentido de que tiene un objeto de estudio más amplio. Por eso se ha dicho que la lógica jurídica está constituida por la lógica del derecho, que se centra en el análisis de lo que es la estructura lógica de las normas, y así también como del conocimiento jurídico. Entonces, también conformada por la lógica de los juristas, que se ocupa del estudio de diversos racionamientos, eh, toda esta clase de razonamientos o argumentaciones efectuadas por juristas teóricos o prácticos. Por tanto, una parte como la otra no tienen sentido fuera del ámbito de lo que es la lógica, de la lógica humana esencialmente, ya que naturalmente estos son dos campos que no hacen vida independiente en cuanto a lo que es esa construcción de ese silogismo jurídico, y no puede hacerse espalda nunca al análisis lógico de las normas, de estas normas jurídicas, ni tampoco hacerse fuera del ámbito matricial de lo que es la lógica, bien sea teórica, bien sea práctica. Aquí reside todo el centro de esa materia. Y por ello, la importancia de ello y de saber diferenciar. Entonces, eh, es allí donde yo quería llamarle la atención a la importancia de conseguir ese fundamento a esta materia. Bueno, por el momento vamos a cerrar la presente sesión, deseándole el mayor de los éxitos en el desarrollo de la carrera, y estamos atentos a cualquier duda o pregunta que se pueda aclarar. Por lo demás, cerramos hasta acá la presente sesión. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.